Claro, yo os decía lo de Almada antes, precisamente porque Almada es otro de los que se está oyendo mucho que puede salir, ¿no? Que le está saliendo un montón de novias, que tal. El problema que está teniendo el Atleti a la hora de fichar ahora en este mercado de invierno es que cualquier jugador que suena, o que parece que quieren, o que parece que pudiera venir, o que pudiera estar interesado el Cholo, Mateu, quien sea, ¿vale? Acaba siendo un jugador que es mejor traer en verano, es un jugador que hasta verano no quiere venir, es un jugador que a lo mejor cuesta demasiado y es una inversión que ahora no se debe hacer. Entonces, yo creo que el Cholo está viendo un poco las orejas al lobo en el sentido de que da la sensación de que no se está pudiendo traer a nadie, que no vaya a ser un parche que tuvieras que quitarte en verano después porque es un jugador que no te vale para luego hacer un proyecto a largo plazo. Entonces, yo creo que por eso es por lo que precisamente a Almada, que es un jugador con el que realmente si tienes paciencia en un tiempo vas a poder sacarle mucho provecho, le va a dar lo que le pida por el mero hecho de que es uno de los jugadores por los que puede sacar algo y que no quiera que se marche, ¿sabes? Si le llega una oferta. Entonces, a eso es a lo que me refería yo antes. Entonces, el problema es que está teniendo el Atleti, yo creo que es ese, que es que todo lo que está intentando no le está saliendo. Habéis decidido bajar de casa con las pantuflas puestas, tocar la puerta del señor que está en el puesto de melones y le habéis dicho, póngame el melón de los fichajes. Y ya habéis empezado a hablar de este temita, cosa que me parece muy bien. Y a ese respecto tenemos declaraciones del señor Mateu Alemany. Perdón. Puesto de cerca o lejos nunca se sabe, ¿no? Lo cierto es que nosotros tenemos muy claro con el míster lo que necesitamos, lo que queremos, el perfil que buscamos y estamos trabajando desde hace tiempo en ver si el mercado, un mercado que es difícil, que es hostil, nos da la posibilidad de traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto. Mateu, pero comentaba esta mañana el presidente, decía, la prioridad es la calidad, ¿no? Si viene alguien que sea para mejorar lo que tenemos. Pero por número tiene que llegar alguien sí o sí, o puede ser que no. Ya te digo, nosotros tenemos una idea muy clara, pactada, hablada y profundizada con el míster y con su staff y vamos a seguir ese plan hasta el final. Bueno, quedan 10 días, vamos a ver qué pasa. Y en cuanto a... Puesto de cerca o lejos nunca se sabe, ¿no? Dani, lejos de estar abroncando, lo que estaba diciendo es que me había parecido cojonudo la introducción que habéis hecho para el tema de los fichajes que teníamos encima Mateu preparado. Es que nos estaba quedando cine y cigarro. ¿Qué opináis de las opiniones de Mateu? Porque a mí, yo confío fe ciega en Mateu Alemany, fe ciega. Pero ¿cómo que todo está pactado con el entrenador y el staff cuando el entrenador está lanzando otros mensajes en rueda de prensa? Agarro un punzón y empiezo a clavármelo en la sien, chicos. Yo no había visto estas declaraciones, pero yo me he quedado flipado. En primer lugar, un director deportivo de la talla de Mateu Alemany calificando el mercado de hostil. A mí no me ilusiona, a mí por lo menos, vamos. No sé si alguien en el ¿Es esto? ¿Una OPA? Esto es una OPA, Raúl. Claro, es que no lo entiendo. O sea, yo no calificaría el mercado de hostil. Yo lo calificaría de un mercado en el que tienes que nadar en busca del pez que tú quieras. Pero, ¿hostil? ¿Hostil? ¿Cómo que hostil? Y además dices, necesitamos jugadores de calidad. El Cholo te los está pidiendo. Vas a fichar lo que diga el Cholo, vas a fichar lo que crees tú que a futuro del club necesitamos. Vas a decantarte por la balanza de la dirección deportiva, vas a decantarte por la balanza de lo que decida el propio entrenador. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Bueno, por aquí Mateo hablando 2 partidos seguidos, al final alguien hablando desde la directiva sin que sea. Eso es verdad, eso está bien. Mira, eso yo a Cereza hay que quitarle el micrófono. O sea, las declaraciones que ha hecho esta tarde, de verdad, no, lo digo de verdad, tío. Como que, o sea, ¿tú cómo puedes decir cómo todos los jugadores me parecen buenos hasta que se pone nuestra camiseta, tío? ¿Qué es esto, tío? De verdad, ¿qué haces? Bueno, chicos, pero yo lejos, la verdad que, quiero decir, yo eso siempre me lo he tomado ya desde hace años, con un poco de humor en el sentido de que el presidente es una figura que ya sabéis que, dependiendo de los equipos, pero normalmente juega un papel meramente institucional. El presidente no tiene ni pajolera idea de la parcela deportiva y creo que ahora en estos últimos años menos aún. Entonces, bueno, es esa figura que va a los viajes, que de vez en cuando se mete en un canutazo de estos y ya sabemos que además tiene una relación con la prensa muy de no querer entrar en conflicto y de salir con este tipo de respuestas. Pero le sienta muy mal, pero Carlos. es que pero ni que fuese nuevo, quiero decir.
No, que fuese nuevo, totalmente. O sea, pero no porque no sea nuevo no significa que no sea que no noticia. sé. A mí me parecen declaraciones gravísimas. O sea, yo soy Alex Baena, yo soy Almada, yo soy Ruggeri, me lo invento, y a mí me preocuparía ver a mi presidente diciendo que confiaba mucho en mí y que resulta que cuando me han fichado y me he puesto la camiseta del equipo, que no estoy dando la talla. O sea, creo que es lo que menos necesita el equipo ahora mismo, que encima el presidente se ponga a dar ese tipo de declaraciones. Total. Si tenemos 50 frentes abiertos, abrir el frente o el melón número 51, pues no me parece lo más adecuado. Habrá que ir cerrando frentes no pongáis esto, no pongáis esto. No, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablarlo. hablar de todo, hay que hablar de todo, pero bueno, justo cuando ha hablado Mateu hemos cortado a Dani un poco por cerrar en las declaraciones de Mateu, saber también un poco el punto de vista de Dani con... A mí me han parecido un poco sorprendentes estas declaraciones prepartido, Dani, la verdad. Pues es que básicamente creo que va por donde te he dicho, por donde os he dicho, vamos, que creo que el problema es que se está encontrando con que no consigue sacar nada de lo que busca. Entonces, que el que más suene sea Kang In-lee y va más por tema venta de camisetas que por tema futbolístico, o por lo menos eso es lo que están intentando dejar ver, creo que es muy preocupante, ¿sabes? Es muy preocupante Entonces, todo. Es muy preocupante. Que la segunda figura que más se oye sea Gonzalo Ramos o Martínez Pardo, que será muy bueno, pero no sé, o sea, no sé qué jugadores, la verdad. A mí, de todo lo que ha sonado, chicos, con más o menos fiabilidad de rumores, Kang In-lee no me ilusiona. A mí, Marc Bernal o Marc Casado sí que me parecerían habría que fichar y decantarse por uno de los dos, efectivamente, pero dentro de lo que está sonando, por favor, me parecería de lo más lógico. Un Hay un mediocampista para la jugador segunda del salida que... Hay un de jugador, Gallagher. Raúl, y gente del que no se está hablando mucho, que sí sonó o ha sonado alguna vez estos 2 años atrás, que por la que tiene montada en su club, porque no salió el verano pasado, pero ya tiene que salir o se va a devaluar mucho ese jugador y se lo van a comer con papas aliñás. Y después de lo que ha pasado con Raspadori, con Ruggeri y con Musso, creo que ya sabéis por dónde voy, un jugador que además yo creo que sí ilusionaría, es Ademola Lookman. ¿Será ese el nombre del que no sé, el nombre secreto que salió en su momento? Que se está guardando Mateo Quiero Alemany decir, debajo de la manga, dices. Digo, vamos a hablar ya de un jugador que además haya tenido problemas con el club, que los ha tenido Lookman el verano pasado, estuvo ahí medio apartado, medio no, él quería salir, tenía ofertas que decían que sí el Atlético, decían que sí lo tenía hecho con el Inter de Milán, no salió finalmente. Y es un jugador que no sé si podemos ahora chequear rápido hasta cuándo tiene contrato con la Atalanta, pero me extrañaría que después de ese jaleo tenga un contrato más allá de 2027. Un jugador que probablemente te puedas traer por 40 millones de euros. Ademola Lookman tiene 27 años, 28 años, relación calidad-precio, un jugador vertical, un jugador con gol, un jugador eléctrico. Y si es Lookman y no estamos hablando de él, por las circunstancias que tiene con el club y por las relaciones del Atlético con la DEA, lo dejo ahí caer porque me sorprende que no se haya hablado y sobre todo por ese perfil y esa fama que tiene un poco Mateu de trabajar en silencio ciertos fichajes de renombre. No sé si haciendo un poco de scroll, Adri, podemos ver un poco más abajo hasta cuándo tiene contrato. Hasta el 30 de junio de 2027. Perdonad, efectivamente, justo 1 año y medio. Si no vendes a Lookman porque no va a renovar con la Atalanta, si no vendes a Lookman, en enero o en verano, se te puede ir gratis. Se te puede ir gratis. Tiene un valor de mercado de 35 millones que si puedes pinchar ahí en el valor de mercado, Adri, por ver cuál ha sido su evolución, que en este caso imagino que ha sido una devaluación desde mayo del 2024, cuando gana la Europa League con la Atalanta y hace aquella final tan impresionante. Estamos viendo ahí valor de mercado. A ver, sube un poquito más arriba, Adri. Dale directamente, pincha en valor de mercado, a ver. Y baja. No sale nada más. Pues en el perfil, entonces, dale arriba a la izquierda perfil, porque viene un gráfico siempre en Transfer Market de cómo ha ido evolucionando su valor de mercado. Es un jugador que valía 50 o 60 millones hace 2 años. O sea, la Atalanta necesita vender a este futbolista o se lo va a comer con papas. Y por ahí creo que puede ser una buena
alternativa que ya en su momento sonó para el Atleti. No sé, ¿cómo lo veis? No estaba previsto, se me ha iluminado ahora y os lo he comentado. Bueno, a ver. No rotundo, ya está. Sí, es que es lo que pone Pau por el chat. O sea, No rotundo. Tiene el tema de que ya ha tenido pulsos con la Atalanta, tema de que por lo que se cuenta, vestuario, bueno, ahí y a ver. O sea, a mí sinceramente... Bueno, si es por una cuestión, si es por una cuestión de carácter y de problemas con el vestuario, os quiero recordar, Yannick Carrasco ponía caritas, Diego Costa ponía caritas. Nosotros hemos tenido jugadores que en ese sentido, poner caritas es una cosa y luego salvaguardar el buen ambiente o la buena salud del equipo en líneas generales es otra cosa muy distinta. A mí que haya un jugador que pone caras porque no juega lo suficiente no me parece grave. Sí, pero ha jugado... Pero a mí esto sí, o sea, estadísticas muy básicas. Ha jugado en total 11 partidos en Serie A, ha marcado 2 goles, ha jugado 5 partidos de Champions, ha marcado 1, no ha marcado en Supercopa de Italia y es un jugador que tampoco es lo que necesitamos ahora mismo porque estamos hablando de que necesitamos contundencia y no la estamos teniendo, y Lookman no la tiene. Gonzalo Ramos no la tiene. Bueno, pero vamos a ser un poco justos. Y mientras sigamos fichando, chicos, en los descartes de... Raúl, vamos a Perdón, ser justos. No te escucho, Carlos. ¿No me escuchas? No, yo no. Ahora es habitual, no pasa nada. Vuelvo a decía salir. que siendo justos con Lookman, los números que acaba de decir Klas, claro, es que los primeros partidos de la temporada estuvo apartado y ahora lleva más de un mes con la selección de Nigeria. Es decir, que el volumen de minutos y de impacto en el equipo, obviamente, es que a estas alturas de año Lookman lleva 10 o 12 partidos menos, que no son pocos, que el año pasado. Pero quiero decir, si extrapolamos esta temporada, los números de Lookman son números de un jugador que por 30 millones de euros, teniendo 28 años recién cumplidos, no me podéis decir, el año pasado marcó 20 goles y dio 7 asistencias. El año pasado, y no fue su mejor temporada. Su mejor temporada fue la anterior, cuando gana la Europa League al Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, que marca 17 goles y mete 10 asistencias. Lo mismo, o sea, 27 contribuciones de gol las 2 últimas temporadas. Un jugador que ofrece muchas cosas. No sé, mira, a mí me traes a Ederson y a Lookman y te digo, el panorama del Atleti mejora. Te metes de carambola en los octavos de final de la Champions, el último día frente al Bodo directamente, logras pasar la eliminatoria contra el Betis, has traído a 2 nuevos fichajes, te cambia el panorama por completo. Pero te sigue faltando primero tienes que traerlos, primero tienes que pasar la eliminatoria contra el Betis y primero tienes que entrar de carambola a los octavos de Champions. Así es. Claro, o sea, es lo que... Y lo que quería decir yo antes, chicos, del fallo técnico es ¿por qué siempre tenemos que fichar los descartes de los demás equipos de Europa? ¿No podemos aspirar a nada más, de verdad? Mientras sigamos... Es que yo, vamos, es sensación mía. Raúl, a lo mejor es que... O sea, en enero tú no puedes optar a jugador. Ya. O sea, ¿quién va? ¿El Atleti vendería a Julián ahora en enero? ¿Vendería a Barrios en enero? Pero hipotecarnos. O sea, para mí un parche no es Lookman. Lookman es más bien lo contrario a un parche. Es hipotecarte el futuro por un delantero que te puede dar vibras de Vieto, de Vitolo, que nunca salen del equipo, que te los acabas comiendo con patatas. No me digas que Lookman te recuerda a Vitolo y a Vieto porque me arranco la piel aquí. Bueno, pues empieza a arrancártela, lo digo. Yo creo que Carlos, primero nos tenemos que... Creo que quizás estamos hablando mucho de futuribles. Primero tienen que venir y primero tenemos que ganarle al Mallorca, tenemos que ganarle al Bodo Glimt y pasar la eliminatoria contra el Betis. Que estuve revisándolo cuando salió el sorteo. Llevamos sin pasar una eliminatoria contra un equipo de primera división fuera de casa desde 2017 que ganamos contra el Eibar, que ganamos el Calderón y empatamos en Ipurúa, y sin ganar fuera de casa contra un primera división desde el 0-2 de esa misma temporada contra Las Palmas. Cuando quieras repetimos, Carlos. Entonces, creo que primero hay que cumplir
Primero se tiene que dar esa con cara. toda la cautela del mundo, claro, si los fichajes son necesarios y el Atleti primero tendrá que ganar al Mallorca y luego al Bodo y luego al Levante y luego al Real Betis Balompié en la Cartuja en una eliminatoria muy difícil, por supuesto. O sea, vaya por delante ante todo la humildad en cuanto a cómo visionamos lo que viene, pero que lejos de caer en el pesimismo más absoluto, que hay motivos para ello, y yo entiendo a los que estén sumidos en un hartazgo invernal eterno, del mismo modo que el año pasado en 2 partidos se te fue la temporada, no por ti, si tú ganas al Bodo y te acompañan los resultados, que ya es una cosa más complicada aún, te puedes saltar 2 partiditos de Champions y eres capaz de superar una eliminatoria difícil contra el Betis, lo único que digo es cambia ¿no? Como dice Spanish basado, lo del Betis es la temporada literalmente, 100%. Sí, la temporada es el único título. Es el único título que yo creo que... Chicos, gol en Bérgamo, empata el Athletic de Bilbao. Así que nos incumbe un poco. Pone Pau por el chat. Para mí es Copa o nada ya. Para mí también. Para mí Champions, imposible viendo el nivel. Liga, evidentemente, por puntaje y por estadística, y es imposible también. Para mí la Copa es ahora mismo lo único que me ilusiona. Y ojo con el Betis, ¿eh? No me gustaría nunca a mí. Otro melón que habría que abrir. Otro melón que habría que abrir, igual no es un melón de Villaconejos de los grandes, pero sí de esos Galia pequeñitos amarillos maravillosos brasileños. Sería lo de que llevamos 13 años sin llegar a una final de Copa, un equipo históricamente copero como el Atlético de Madrid. Es que ya toca. Yo tengo que decir que para mí, y soy chorista a muerte, quiero a Simeone, vamos, que prácticamente le haría un altar en mi casa, pero creo que para mí ese es el grande del Cholo. Porque han habido años que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona no han estado ni de coñísima al nivel, y que el que tendría que haber estado ahí es el Atlético de Madrid. Han habido años que te has cargado al Athletic de Bilbao, que te has cargado al Sevilla, que te has cargado al Madrid, que te has cargado a un montón de equipos potentes. O sea, a mí, por ejemplo, os digo una que me pareció increíblemente dolorosa, que fue la de la 23-24, que te cargas al Madrid, te cargas al Sevilla, te tienes que plantar en la final de Copa. Por mucho que el Athletic de Bilbao esté haciendo un temporadón, por mucho que el otro equipo también también juega, a mí esa eliminatoria me parece indigna. El año pasado a mí me dio mucha rabia que después, a pesar de que sí que es verdad que estábamos un poco con el bajón anímico de todo lo que había pasado, a mí la sensación es que salieron derrotados a la vuelta contra el Barça y estabas empatado a 4 con tu gente. Y creo que eso es una cosa que el Athletic no se puede permitir. Pone Borjita por el chat, perdona que te corte, Clash. No pone pasa que nada. ve a Rorro metiendo el 3-2 y me tiro por la cara. Me tiro por un... Me alegraría por no Rorro, no solo es eso, sino que yo echo de menos a Rodrigo Riquelme. Ya lo he dicho. Ya está. Le he hecho muchísimo. No os imagináis cuánto puedo echar de menos a Rodrigo Riquelme cuando veo a Thiago Almada. Ya está. No digo más. No abro más heridas, no digo... Claro, yo creo que hay que tomarse la pastilla esta noche, Raúl, ¿eh? No, ¿por qué? A ver, el primer partido que tiene... Sí. ¿Por qué? Hombre, Rodrigo Riquelme... Yo creo que Rodrigo Riquelme... Carlos, espera un momento, antes de que sigas, ya que has dicho lo de la pastilla, por edad te toca más a ti que a mí. Continúa. Prosigue. Yo creo, don Ruli, que... No me llames Ruli. A ver, o sea, que por supuesto aquí cada uno tiene sus filias, sus fobias y sus preferencias, solo faltaría, pero que, hombre, que decir que echamos de menos a Rodrigo Riquelme cuando tuvo no sé cuántas oportunidades. El año pasado, Rodrigo Riquelme y Samuel Lino demostraron que no son futbolistas para el Atlético de Madrid. Y tuvieron infinidad de oportunidades, incluso más Lino que Riquelme. Futbolistas que creo que rindieron al 110% hace 2 temporadas y al 110% eran jugadores importantes. Vimos que Lino, no me acuerdo ya, pero entre goles y asistencias, que hizo 10 contribuciones de gol en su primera temporada en un equipo de élite. Sí. Bien. Y Rodrigo Riquelme tuvo minutos de muy buena calidad. Recuerdo un partido
corregidme si me equivoco, contra el Feyenoord en Holanda, nombrado mejor jugador del partido. Recuerdo ese gol contra el Real Madrid en la eliminatoria de Copa en el Metropolitano para cerrar la eliminatoria. Tuvo muchos minutos de muy buena calidad y muy buena pinta, pero es que el año pasado el Atleti, con Lino y con Riquelme, jugadores que a mí me encantaban, era como jugar con 2 menos. Sí, pero para mí el problema de la banda Lino y Riquelme era uno de los dos, no los dos. No podías tener a los dos en el mismo equipo. Has fichado a Baena, yo me habría quedado con Riquelme antes que fichar a Almada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mí me lo ha empeorado. También yo creo que la venta de Samu Lino en términos económicos estuvo muy bien, lo que le costó al Atleti y un poco la plusvalía que le sacó, por cuánto lo vendieron, unos 20 millones de euros, ¿no? Creo. Más o menos. Bueno, en ese sentido estuvo muy bien. Otra cosa es lo de Riquelme, que no quedó muy claro ahí, que si solo 8 millones por el 50%, al final a mí no me quedó claro por cuánto salió, siendo un jugador de cierta proyección y cierto mercado, todavía joven. Pero bueno, en cualquier caso, no sé, no, yo creo que en este año nadie echa de menos a esos dos jugadores porque el año pasado jugaron más que Raspadori, el doble que Raspadori, y es que no generaban nada. Para mí fue especialmente llamativo el caso de Lino, porque venía de hacer una muy buena 23-24. Entonces me sorprendió. Pero bueno, no sé, chicos, llegados a este punto, nos da la sensación de que es un poco el día de la marmota, con los partidos que no cerramos, con los fichajes que no llegan, con la desilusión de siempre. Es el día de la fucking marmota. Es que es siempre así. Yo lo vivo siempre así. O sea, siempre llega. Por favor. Sí que es el día de la marmota. Yo creo que. Se me ha iluminado la mirada, me he puesto hasta contento. Yo tengo que decir que, o sea, con el Atleti estos últimos años sí de verdad que empiezo siempre muy ilusionado, me mantengo ilusionado diciendo que vamos a competir por todo, a pesar de que nos metamos 3, 4, 5, 6, 10 tropiezos, algo así, y luego veo las carencias, pero digo, bueno, se puede solucionar, bueno, tal, bueno, no sé qué, en fin, o sea, es una cosa que es completamente irracional. O sea, yo va a llegar el día del Bodo Glimt, yo voy a estar ilusionado y yo voy a estar pensando que tenemos opciones de meternos en octavos. Es así. Yo va a llegar el día del Betis y voy a decir, vamos a estar en semifinales de Copa. Luego lo que pueda pasar en el partido, no. Ahora, cuando hay un pinchazo y cuando hay que aterrizar, o sea, también hay que ser conscientes de las carencias que tiene el equipo y de los inconvenientes que tiene y que racionalmente es muy complicado que podamos pensar en títulos. Ahora bien, Atlético no es nada raro, no sería nada extraño que en una temporada que se antoja irregular, porque ya ha pasado a otros equipos y nos ha pasado a nosotros alguna vez, podamos quizás tocar metal, ya sea Copa del Rey, ya sea quizás tirando de demasiada ilusión y demasiada. A mí me parece un poco. Me parece un poco obsceno hablar a 21 de enero de tocar metal. O sea, entiéndeme lo que quiero decir, claro, es que ojalá lleguemos a algo. Sí. Pero la situación es complicada. Pero bueno, en fin, chicos, que vamos ya con 1h40 de post y que no ha estado nada mal y sin pegarnos, Raúl? O sea, dentro de todo no ha ido nada mal. Sin pegarnos, entre comillas. Entre comillas. No sé si queréis... no hemos sacado el tema estrella. Si lo sacas, a lo mejor todavía hay tiempo de... Bueno, yo creo que hoy poco se puede sacar. Un jugador que ha corrido más de 10 kilómetros, MVP del partido. Un segundito, chicos. Digo lo del correr aposta. Pero bueno, nada, pues antes de despedirnos, si queréis... Bueno, dejar vuestra firma final antes de ir cortando, repasar un poco el chat y despedirnos. Lo último que queráis decir. Pues... Vale, a ver, yo... día de la marmota y yo lo sigo diciendo... hasta cierto punto te compro el discurso. Bueno, hasta cierto punto no. Yo voy a comprar el discurso de Carlos. Lo siento, yo me voy a volver a ilusionar. O sea, es así. Team Carlitos. Sí que es verdad, estoy completamente de acuerdo con Raúl en que el equipo tiene muchas carencias. Completamente de acuerdo. Ahora bien, yo en el momento en el que llegue el partido contra el Mallorca, me voy a ilusionar otra vez. Contra el Bodo igual. Es así. Es algo completamente irracional. Es una cosa que no depende de mí.
Sé que es muy complicado el tema de competir, pero pues confío, ya está. Bueno, ha aparecido como en los debates políticos el minuto final, ¿no? Porque Sí. se ha puesto Clash a pantalla completa y joder, o sea, me he emocionado un poco, ¿sabes? Porque ha sido así como él hace así las voces en off, así un poco así como muy épicas. Yo me subo un poco al carro de Clash, yo quiero ser positivo y quiero ser optimista y quiero confiar en que puede pasar algo en beneficio del Atleti. Pero bueno, veremos. Dani. Pues yo pienso un poco lo mismo. Como sabe el realizador que tenemos, madre mía. Sí. Yo Qué gran realizador. también quiero ser positivo. Sí que es cierto que creo que el partido más importante que tenemos es recuperar la forma de los que no están tan bien, ¿no? Porque más que nada es porque son jugadores necesarios. Porque teniendo al 100% a Baena, teniendo al 100% a Johnny Cardoso, teniendo al 100% a todos esos jugadores que ahora mismo no están aportando quizá lo que deberían, pues yo creo que iría mucho mejor. Es cierto que falta gente, es cierto que con los que estamos a lo mejor no se llega más, es cierto que a lo mejor este año tenemos que olvidarnos de todo, pero por lo menos, joder, seguir dando buena imagen, dar buena imagen y jugando al fútbol, que joder, que demuestran muchas veces que son capaces de hacerlo, que es que no es una cosa que nos estemos inventando. Así que eso. A mí el día de la marmota, chicos, no me parece... Qué épico esto, por favor, me siento hasta importante. A mí, fijaos, no me parece el día de la marmota esta temporada. Me lleva pareciendo el día de la marmota al Atlético de Madrid desde la temporada 18-19. Mismos resultados, nos ilusionamos, perdemos los títulos, nos ilusionamos, perdemos los títulos, nos ilusionamos, perdemos los títulos. Es un ciclo, grandes ahí los comentarios del chat. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que mientras sigamos con esta mentalidad de equipo mediano, de equipo chico, nos va a seguir pasando lo de siempre. Que vamos a tener los 3 títulos cerca y no vamos a tocar metal. Con lo cual, más podríamos empezar a... Debería meter vídeo titulado La rajada de Raúl en cada postpartido. Pues probablemente, Carlitos. Y siento lo que voy a decir, ya lo sé, deberíamos aprender del 1-6 que le metió ayer el Real Madrid al Mónaco. Ya está. Punto final. Esa actitud es la que necesitamos para ser un equipo grande de verdad. Y tenemos fichajes, tenemos equipo, tenemos plantel, tenemos actitud. Nos falta esa puñetera mentalidad. Es la que yo le implantaría 10%, 15% de esa mentalidad al Atlético de Madrid. Sin aprender todo lo malo que ello conlleva. Me entran ganas de decirte que cuál es esa mentalidad, porque eso es una casa de... No puedo acabar. Una mentalidad de que llega. Una mentalidad, Carlos, de que llega a la Champions League y te da por meterle 6 goles al Mónaco con el Con Arbeloa de entrenador después de haber destituido a Xabi Alonso. Yo tengo que decir. Es la que yo le necesito en el Atlético de Madrid. Raúl, en una semana le has metido 5 goles al Madrid y 5 al Eintracht. Ya, pero. ¿Hace cuántos meses? Claro, pero ¿hace cuántos meses? ¿Hace cuántos meses, pero habiendo ganado dos partidos en la temporada hasta ese momento, ¿eh? Pero claro, es que no te puedes conformar con eso, tío. No me conformo, pero quiero decir, es un espejismo. O sea, lo del otro día es un espejismo, no es una cosa real. ¿Sabes? Una conversación. O sea, de una semana antes estábamos diciendo que el Madrid estaba hecho un desastre porque había perdido con el Albacete. Claro, pero una conversación muy recurrente en mi grupo de amigos cuando hablamos de si el Cholo sí, el Cholo no, lo que sea, ¿vale? Es si se da la cara al final de temporada, ¿no? Y como el Atlético queda tercero, damos por buena la temporada, ¿no? El problema que tiene el Atlético de Madrid no es competir contra el Madrid o el Barcelona. El problema que tiene el Atlético de Madrid es que normalmente empata contra el último, pierde contra el que queda penúltimo y falla en el partido que juega contra el que va a ser el tercero que descienda, ¿sabes? Entonces, el Atleti pierde las temporadas ahí y se deshace de las temporadas ahí. El Atleti pierde las temporadas porque se infravalora a sí mismo. Ya está, no hay más. Se infravalora a sí mismo, bueno, se crea un equipo más pequeño de lo que es, se confía y acaba dejándose puntos contra lo que decías tú, Dani, contra los equipos pequeños. Sí, es un tema aparte, pero va dentro de lo mismo que es la psicología del equipo. Chicos, lo del equipo del pueblo ya no cuela. No cuela. Hace mucho que no cuela. Somos un equipo grande de Europa y como tal tenemos que empezar a ejercer ya como uno.
Os propongo algo a los tres, y es que este final de charla lo emplacemos para el próximo directo, es decir, que podamos charlar un ratito sobre dónde está dejando el Atleti escapar las temporadas en los últimos años. Creo que el diagnóstico está bastante claro y habéis ya esbozado por encima dónde está el punto y todos lo tenemos muy claro, pero puede ser un buen punto, un buen bloque para el próximo directo. Nada, chicos, Raúl, Dani, Clas, Dani, Raúl, muchas gracias por este ratito de post, por haber preferido compartir un tiempito de Atleti en vez de poder estar comiendo un buen bocata de chorizo o de lo que fuese. Prefiero caviar. Yo todavía no he cenado tampoco. Gracias a toda la gente del chat, que bueno, creo que hoy hemos tenido unos números bastante guapos, luego nos dirá el jefe. Partido contra el Mallorca en el Metropolitano a las 2 el domingo. Supongo que haremos directo el viernes, que siempre es más apetecible que las rajadas de Raúl los martes a las 8. Supongo que tendremos directo de previa el viernes por la tarde. Así que bueno, ya lo iremos confirmando por las redes de Atleti Media. Y nada más, a digerir este empate, con el que el Atleti no va a depender de sí mismo en la última jornada para clasificar dentro del top 8, pero la esperanza es lo último que se pierde. Así que, Raúl, Dani, Clas, chicos, muchas gracias. A por la Copa. No me veréis optimista nunca más. A por la Copa. Vamos a por ella. Venga, un abrazo fuerte. Igualmente. Chao, chicos. Cuidaros.